Bien, bueno, pues para los que me conocéis, de nuevo buenos días. Para los que no, yo soy el doctor Francisco Javier Quintero, soy el responsable del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor y también tengo el placer de ser profesor de Psiquiatría en la Universidad Complutense. Aunque todo eso realmente no es el motivo último por el que estoy aquí, sino realmente es por, como decía, el buen hacer y la buena gente que nos convocan hoy aquí, que han tenido a bien, dado que una de mis áreas de mayor inquietud es el trastorno por déficit de atención, pues darme el honor y al mismo tiempo el placer de inaugurar y abrir estas jornadas. De verdad, gracias Chari, gracias Alfonso. Y bueno, sin más, empezamos y os cuento un poco la idea que yo quisiera fuera más que una, digamos, conferencia al uso. He intentado que en mi presentación se generen preguntas que espero que a lo largo de la mañana los diferentes ponentes pues vayan aclarándolo un poquito más, ¿no? Esto ya son pequeñas manías de poner un poco nuestra fuente de financiación, los disclosure, que aquellos que, bueno, pues ahora es importante también tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Bien, lo primero es una pregunta fundamental. Si os dais cuenta, esto es una publicación de hace escasamente 12 años, una publicación de mucho prestigio, donde todavía había una editorial de si realmente el TDAH existía y lo debíamos tratar, ¿no? Realmente en esa publicación daba final a un debate amplio de muchos años, ¿no? Con corrientes con cero base en ciencia y con mucha ideología de base que negaban la mayor, que negaban el TDAH, ¿no? A pesar de ser un diagnóstico estable, bien conocido. Pero gracias a Dios este debate ya está cerrado, este debate ya es poca la gente que todavía se permite la osadía de dudar de la existencia de un constructo patológico bien definido y bien conocido, pero hasta hace poco tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, era un debate que estaba ahí. Y todavía, insisto, queda alguien que tiene la osadía, perdóname la frivolidad, de dudarlo, ¿no? Decir, no, es que ya se le pasará, ¿no? Es que el niño es inquieto, ¿no? Como todos. Bueno, hay que diferenciar, y lo iremos viendo a lo largo del día de hoy, lo que es la inquietud de la hiperactividad, lo que es las dificultades de concentración del déficit de atención y lo que es la normal adquisición progresiva del control voluntario de los impulsos de la impulsividad. Y eso es un modelo de dimensiones, es un modelo de progresiva control por parte del niño, por parte del sujeto, y el problema está en cuando le dé o no problemas ese tipo de síntomas. Otra de las cuestiones fundamentales, otra de las dudas que se ha planteado está en los datos epidemiológicos. No, esto está sobredimensionado, está exagerado, nada más alejado de la realidad. Los estudios son estables, da igual dónde los hagamos, no importa el momento en el que se hicieron, sí que cambian las cifras en función de los criterios de selección o digamos, del umbral del diagnóstico, pero como veréis, sin ánimo a equivocarnos, podemos hablar de un 6-7% de prevalencia, es decir, 1 de cada 20 niños, de cada 10-20 niños, tiene o puede tener o ha tenido un trastorno por déficit de atención. Esto lo podemos desgranar un poquito más, y hay una revisión muy interesante publicada por Polanski en el 2007 que lo que plantea es que, bueno, si cogemos solamente los varones, evidentemente vemos que la prevalencia es un poquito mayor. No sé si lo veis en la parte superior de la gráfica, donde nos habla de una prevalencia en torno al 10%. Un poquito menos prevalente en niñas, en torno a un 5%. Pero ya no es el 1-10 de antaño. Y eso en parte tiene que ver que hemos mejorado nuestro conocimiento sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y nos damos cuenta de que la hiperactividad es un síntoma importante, pero no es el único. Y que hay muchas, y entonces había muchas niñas, sobre todo con déficit de atención, donde la hiperactividad pasaba desapercibida, que eran catalogadas de vagas, de lentas, y ahí, digamos, desaparecían en la esquina de un aula y nadie se interesaba por ellas, ¿no? Esos nuevos estudios nos indican que si bien es algo más prevalente en varones, ya no es tan prevalente, no es tanta la diferencia entre varones y niñas. La otra cuestión tiene que ver con la prevalencia del diagnóstico. Evidentemente sabemos que es más frecuente en niños, pero en adolescentes sigue estando ahí y veremos también que en adultos sigue existiendo el déficit de atención. Con lo cual, otra de las razones importantes tiene que ver con la prevalencia del diagnóstico. Y veremos también cómo la continuidad del diagnóstico en la edad adulta es uno de los hitos claves y es una de las, digamos, de las fronteras donde más se está trabajando en la actualidad. Y de nuevo por áreas. Fijaros de nuevo, evidentemente los estudios realizados en África nos dan ese grado de dispersión de cifras
porque, bueno, evidentemente África no se caracteriza precisamente por una rigurosidad en la metodología de sus estudios e investigaciones, pero indiscutiblemente tienen algunos datos que nos permiten ver un poco las cifras de prevalencia. Pero, de nuevo, muy parecido a lo que os hablaba al principio, 5 o 6%, y da igual dónde hagamos los estudios. Nos da igual en qué lugar del mundo. Es decir, esto no es una cuestión de haberlo inventado los americanos o haberlo sobreexagerado en ciertas partes de Europa. La otra cuestión importante tiene que ver en dónde ponemos, y para mí esto es crucial, el punto de diagnóstico. Fijaros cuando simplemente estamos hablando de presencia de síntomas, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, hablamos de hasta un 16% de prevalencia. Si metemos un criterio fundamental, y es que esos síntomas condicionan interferencias en el chaval, en la niña, entonces ya la prevalencia baja a ese 6-7% del que estamos hablando. Y eso es importante. La clave, y creo que no es baladí, resaltar y recalcar esta idea, la importancia de la disfunción, la importancia de que el déficit de atención no solo esté presente, sino que además genere problemas al chaval. Que la inquietud no solo esté ahí, sino que además ese niño le condicione dificultades de ajuste en el aula, de manejo en casa, para poderle, entre comillas, llegar al diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Dicho de otra manera, no es hiperactivo todo el niño que se mueve mucho, sino aquel que además de los síntomas conlleva una disfunción asociada a la presencia de los síntomas. Esta salida un poco oscura, pero tiene que ver con el estudio más potente hecho en Estados Unidos sobre la prevalencia en el adulto de la continuidad del diagnóstico. Y bueno, encontramos como en el adulto podemos estar hablando de un 2, más o menos 2-3% de prevalencia del diagnóstico. Evidentemente va decayendo, hay pacientes que van compensando los síntomas, entre comillas, podríamos decir que se van curando, pero no el 100%, y muchos llegan a la edad adulta con los síntomas. Cuando me preguntaba Alfonso, decía, bueno, ¿y qué? Vamos a ver, intentar un poco llevar esto a los límites, a la frontera, ¿no? No insistir en lo que sabemos, sino en lo que necesitamos saber, ¿no? Pues bueno, empezaba a hacerme yo preguntas, bueno, ¿y qué es lo que sabemos, pero sobre todo, qué es lo que necesitamos saber? El diagnóstico. Es importante, y todavía lo vemos muchísimo, ¿no? Es decir, cuando alguno de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde los síntomas predominantes es el déficit de atención, alguien, habitualmente un padre, en el colegio, no, pero el niño no es hiperactivo. Vamos a situarnos. Los síntomas son 3 grupos: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Y si tenemos que poner el foco en algo importante, va a ser en el déficit de atención. Vamos a intentar centrarnos también en esa idea, donde los síntomas no han cambiado, siguen estando ahí, son los mismos, pero adquiere importancia el déficit de atención frente a los síntomas de hiperactividad que históricamente habían sido los síntomas que, digamos, arrastraban el diagnóstico. La cuestión es que hay ciertas cuestiones o ciertas dificultades en cuanto a los subtipos diagnósticos y en cuanto a la estabilidad de los mismos que nos entran dudas y que nos plantean preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es si realmente con estas 3 opciones, es decir, los 3 subtipos que hoy nos encontramos, el subtipo inatento, el subtipo hiperactivo impulsivo y el subtipo combinado, somos capaces de explicar al 100% de los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y probablemente la respuesta sea que no, que hay pacientes, que hay más subtipos, que hay que ser más fino, que hay que entender mejor lo que subyace en cada niño para poder, entre comillas, etiquetarlo. No me gusta la palabra, pero sí, por de alguna manera, situarlo con un diagnóstico. Bueno, tenemos lo que tenemos y es lo que, entre comillas, con lo que nos tenemos que manejar, aunque probablemente las clasificaciones nuevas, el DSM-5, que en algún momento del año que viene saldrá a la luz, pues nos permitirá, entre comillas, incluir un nuevo diagnóstico como os plantearé ahora. Y luego la otra parte es la estabilidad en el tiempo. Es decir, hasta qué punto un niño con un subtipo específico de trastorno por déficit de atención se va a mantener estable en el tiempo con los síntomas. Pues de nuevo la pregunta es que no. Es decir, realmente es cierto que en preescolares, en niños pequeñitos, en escolares, en la primera etapa, la hiperactividad y la inquietud es notablemente más disfuncional que lo es en la adolescencia. Lo cual no quiere decir que el adolescente no pueda ser hiperactivo, no pueda tener hiperactividad, mejor dicho. Lo que quiere decir es que los síntomas se van a ir matizando, van a ir generando cambios con respecto al tiempo. Como ya os anticipaba, ¿no? El DSM-5, que es la próxima clasificación diagnóstica, nos va a plantear muy poquitos cambios con respecto al constructo nosológico de lo que el TDAH significa hoy en las clasificaciones actuales. Probablemente los cambios vayan más en ese punto.
un subtipo inatento restrictivo, es decir, digamos el inatento puro, aquello que vemos muchas veces en las consultas donde realmente la hiperactividad no aparece ni por asomo, simplemente es una gran inatención, una gran lentitud en procesamiento de la información. Y esto funciona igual que un hiperactivo clásico, que un chaval donde la disfunción conductual es lo más llamativo, es lo más prevalente, es lo más disfuncional, por decirlo, aunque sea redundante. Pues caramba, los metemos en el mismo saco, los tratamos igual, pero probablemente no estemos hablando exactamente de lo mismo. Hay algunas modificaciones en cuanto a los síntomas, pero sobre todo van enfocados hacia abrir las puertas a la continuidad del diagnóstico en el adulto. Cuando dé a luz y cuando, entre comillas, esté disponible y la gente podamos discutirlo con más tranquilidad y ya sea una formulación definitiva, veremos como lo que subyace es abrir la puerta a la continuidad del diagnóstico. No va a cambiar mucho lo que es el diagnóstico en niños, pero sí va a cambiar bastante lo que es el diagnóstico en el adulto. Y como base en esa clasificación empezaremos a pensar en modelos dimensionales, empezar a pensar un poco lo que hablaba al principio, que desde la inquietud normal a la hiperactividad disfuncional, digamos, se va pasando por una serie de estadios intermedios. Y es el umbral de lo disfuncional, es el umbral del problema asociado a la conducta donde aparecería o no el diagnóstico. Una manera visual de ver esto sería esta opción. Es decir, estamos hablando de un trastorno cuyas bases genéticas las tenemos muy bien conocidas, sabemos cuáles son, insuficientemente estudiadas, también es cierto, que debuta en la infancia, que se mantiene en la adolescencia y que continúa en la edad adulta. Y verlo como un círculo, verlo como una secuencia, verlo como un trastorno a lo largo de la vida, es decir, como algo que evoluciona, yo creo que es lo que nos va a permitir a la hora de entender mejor el diagnóstico y proyectar también las soluciones, porque no tenemos que tratar el examen de matemáticas de mañana. Estamos a final de curso, llegan un montón de padres con una inquietud urgente de resolver, porque les han dicho que el curso acaba dentro de 2 o 3 semanas y que el crío lleva todo el año horrible y que ahora hay que resolver el problema. El problema no lo tenemos en los exámenes de conocimiento del medio y de matemáticas dentro de una semana. El problema lo tenemos a medio y a largo plazo. El examen de mañana es, relativamente complicado resolverlo en 15 días, pero hay que mirar también más adelante, hay que tener esa perspectiva a lo largo de la vida. Cuando nos sentamos delante de un paciente con trastorno por déficit de atención, donde nos están contando una serie de disfunciones presentes, pero tenemos que aportar nuestro punto de vista, nuestro expertise, nuestro conocimiento, para intentar visualizar la evolución, pronóstico de ese paciente en concreto. Insisto, a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque no todos los chavales van a evolucionar igual. Podremos diferenciar 4 escenarios evolutivos distintos. Algunos, es cierto, se curan, maduran. De alguna manera el síntoma se resuelve, el trastorno desaparece. Y efectivamente eso podríamos etiquetarlo en torno a 1/3 de los pacientes. La evolución va a ser, digamos, muy favorable. Hay una desaparición de los síntomas y una adaptación funcional buena en el contexto del paciente. Pero hay otro porcentaje de pacientes donde mantienen la clínica, pero mantienen un buen ajuste funcional. Tienen un buen entorno educativo, un buen entorno familiar, no requieren necesariamente un tratamiento muy intensivo, pero el manejo que se hace en torno al paciente con trastorno por déficit de atención, digamos, equilibra su grado de disfunción y minimiza el riesgo, tanto de fracaso escolar como de trastornos de conducta. Aunque los síntomas sigan presentes, la disfunción no. Con lo cual, ese es otro escenario evolutivo posible. Pero luego aparecen 2 escenarios más complicados. El tercero es la persistencia de los síntomas con un grado de disfunción y con una interferencia en la calidad de vida y en la función del paciente. Mencionaban al principio que hay muchos críos que son inusualmente brillantes y fracasan escolarmente. Claro, además del fracaso escolar, a partir de ahí ya abrimos una espita de una gran cantidad de complicaciones. La primera, social, del paciente, es decir, un crío con capacidad y con una posibilidad de desarrollo cultural, educativo alto, ve cortado, ve lastrado su maduración en un momento determinado y su rendimiento y acaba en empleos de baja cualificación, donde además, dado que en el fondo él tiene más capacidad de lo que está requerido para ese puesto de trabajo, no va a encontrar una mínima satisfacción en el trabajo que hace, con lo cual estamos ahí generando un caldo de cultivo muy complicado para otros problemas y otras dificultades. Y hay un cuarto escenario que no podemos olvidar,
y es la comorbilidad grave asociada a este problema. Tener un trastorno por déficit de atención multiplica por 4 el riesgo de consumo de drogas, multiplica por casi 5 el riesgo de tener un trastorno de personalidad. Con lo cual, claro, si llegamos a un escenario, y bueno, seguro que alguno de mis colegas hoy hablará de la cantidad de pacientes con trastorno por déficit de atención que dan la cara en los centros de atención a drogodependientes, cuando de repente empiezan a tratar ese abuso o dependencia de sustancias, de la que sea, fundamentalmente cocaína, pero no es necesario que sea la cocaína, aunque sí probablemente sea la más prevalente. Y de repente, al rascar un poquito en el proceso del paciente, nos encontramos con que, hombre, esto ha sido un TDAH que nadie se ha dado cuenta o nadie lo ha tratado, y nos lo encontramos con un problema mucho más grave, mucho más devastador para el sujeto. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con el buenismo del no, esto madurará, sí, pero este chico va a madurar ¿en qué escenario? Es decir, cuando un maestro, cuando un profesor se sienta delante de unos padres al cual un profesional cualificado le ha dado un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, le ha propuesto un tratamiento, hay que pensárselo 2 veces antes de entrar en el famoso buenismo diciendo, no, esto ya madurará. Sí, pero ¿sabe usted en qué escenario va a madurar este paciente? Va a madurar el escenario 1, en cuyo caso es cierto, no pasará nada. ¿Va a madurar el escenario 2? Ya empezamos a complicarlo. ¿O va a madurar el escenario 3 o 4? Cuando de repente vuelva ese paciente a los circuitos de atención en salud mental, el problema puede ser, sí, tiene un TDAH, pero es que ya no me importa. Ahora tengo que tratar un problema más grave. Tenemos que ir más allá de los síntomas. Tenemos que entender que la comorbilidad va a ser un factor importante en estos pacientes. El impacto en la calidad de vida tanto de los pacientes como de la familia va a ser importante. Por eso, destacar el impacto en las familias y el impacto en las aulas. Es decir, no solamente podemos pensar en el niño con trastorno por déficit de atención, si tenemos que abrir un poquito más el foco y pensar en el entorno del niño, dado que también sufre, padece y, entre comillas, es parte de las soluciones. Por ejemplo, las familias. Sabemos que en las familias hay mayor carga de estrés, mayor riesgo de separación y de divorcio, mayor tendencia a la autoculpabilidad, mayor conflictos en general. Es importante. Simplemente como ejemplo, porque tenemos que a veces ampliar el foco del niño e irnos, insisto, a los entornos del niño. Pero ¿por qué se produce el trastorno por déficit de atención? Ya lo había anticipado, bases genéticas bien conocidas, alteraciones en la neurobiología, en la neuroanatomía, que nos explican el por qué es lo que ocurre. No necesariamente el por qué ocurre. Es decir, sabemos que ocurre porque ocurre ciertas alteraciones genéticas, encontramos ciertas disfunciones, digamos, en la maduración del cerebro, pero no es realmente la razón última de por qué está ocurriendo eso. Hay factores ambientales, es el ambiente. El ambiente puede representar un 20 o un 30% del diagnóstico, pero es ahí donde tenemos margen de maniobra. Fundamentalmente hemos encontrado en regiones cerebrales lo que llamamos el área prefrontal, el área dorsolateral prefrontal, que es el área que regula la conducta y que regula la atención. Hay más áreas afectadas, pero quizás sea esa la más importante. Sabemos además que de manera general, es un trabajo de Castellanos quizás clásico, hay una reducción del volumen cerebral. Eso es cero diagnóstico, nos da datos, nos empezó a situar en la pista de que en el cerebro de estos niños pasaba algo. Quizás han sido los trabajos de Philip Shaw los que nos han intentado explicar un poco más a través de la maduración cerebral. Si veis arriba a la derecha donde pone DLPFC, es dorsolateral prefrontal cortex, y en las zonas azules oscuras es en aquellas zonas donde el equipo de Philip Shaw encontró fundamentalmente una maduración notablemente diferente a su edad control sana sin trastorno por déficit de atención. Es decir, fijaros cómo la parte anterior del cerebro es la que madurativamente está menos madura que lo que debiera estar por su edad cronológica. Es cierto que hay, insisto, un déficit madurativo, pero también lo hay funcional. Estos son trabajos que hicimos aquí al lado, en la Complutense, donde encontrábamos una alteración de la funcionalidad del cerebro. En estos pacientes, en estos niños con trastorno por déficit de atención, esa zona anterior del cerebro, es decir, la parte superior de la pantalla sería la parte anterior. Fijaros los colores de los pacientes que están más claritos, menos actividad, y los controles sanos sin trastorno por déficit de atención. Fijaros como sobre todo en la parte anterior los colores son más intensos. Son estudios hechos con magnetoencefalografía que nos permitía diferenciar la actividad del cerebro en regiones concretas. Y fijaros, de nuevo, son cerebros menos activos.
Con lo cual sabemos mucho, pero sabemos insuficiente, porque sabemos que hay una parte, insisto, que es genéticamente condicionado, con lo cual ahí tenemos escasa o nula capacidad de intervenir. Sí que hay una parte que es ambiente, que va a influir en la expresión de los síntomas. ¿Cuánto es genética, cuánto es ambiente? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad, de manera preventiva, de manera precoz, en el desarrollo, pues es otra de las preguntas claves. Es decir, ¿somos capaces de hacer algo en la etapa preescolar, en los momentos iniciales del desarrollo y maduración del cerebro de los niños para intervenir o de alguna manera reducir el déficit de atención, o al menos en aquellos genéticamente con riesgo, es decir, aquellos que son hijos o que tienen un familiar de primero o segundo grado que tiene un trastorno por déficit de atención, es decir, que ya sabemos que genéticamente están más predispuestos a padecer el trastorno? Importante pregunta a la cual hasta ahora solo hay especulaciones, no hay respuestas. ¿Cómo podemos ayudar más y mejor? Pues es cierto que el tratamiento del trastorno por déficit de atención debe ser una especie de traje a la medida. Debemos pensar en cada uno de los pacientes. Muchas veces cuando me lo planteo con mi equipo y por ahí hay algunos sentados, les digo, no, tenemos que pensar qué es lo que necesita el paciente, porque a veces el paciente necesita tantas cosas como trabajar con él, trabajar con la familia y trabajar con la escuela, trabajar con su profesor, con su tutor. A veces el entorno funciona bien y realmente no hay que hacer mucho más que simplemente reconducir algunas conductas. Hay que analizar porque, como ya planteaba al principio, el tener un trastorno por déficit de atención condiciona el riesgo, por ejemplo, de que el niño adquiera unas aptitudes de aprendizaje adecuadas a su capacidad y a los requisitos escolares en los que está. Con lo cual, si esa dinámica de aprendizaje no es la adecuada, habrá que trabajar específicamente en el aprendizaje. Pero ¿y si lo que subyace ahí, lo que está generando más problemas es lo conductual? Pues ahí, evidentemente, la psicoterapia cognitivo-conductual nos va a ayudar a modelar la conducta. ¿Nos va a ayudar a trabajar con los padres? Por supuesto que sí, yo creo que es crucial. Es decir, hoy tener un hijo es complicado, tener un hijo con TDAH es mucho más complicado, con lo cual programas directos psicoeducativos para trabajar con los padres se conforman casi como una obligación, casi como una necesidad para poder incluirlos en nuestro proyecto terapéutico para el caso concreto. Y así un montón de necesidades específicas en función del niño. Y no nos olvidemos el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, hoy tenemos muchas alternativas, están ahí para cada niño, para cada necesidad, podremos ir buscando alternativas. Es algo que muchas veces alarma a los padres. No, ¿le va a poner usted pastillas? ¿No? Vamos a ver, le voy a poner un tratamiento para su trastorno por déficit de atención en un contexto global. Sí me gusta muchas veces plantear esta idea, ¿no? Es decir, que el tratamiento farmacológico, si bien es casi siempre necesario, casi nunca es suficiente. Pero estamos tratando globalmente el problema. Es decir, no sirve de nuevo una vez más el buenismo. No, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de terapia a ver si el niño funciona así. No, vamos a tratar al niño, vamos a minimizar el riesgo, vamos a reconducir la maduración del paciente para situarlo en su escenario evolutivo más propicio, donde pueda desarrollar todo su potencial de una manera más completa. Y el tratamiento farmacológico es una parte importante del tratamiento, pero no es la única. Programas para padres, os los mencionaba, yo creo que cada vez se hacen más importantes. Trabajar con los padres, que el padre entienda, que la madre comprenda que es mucho mejor el manejo con el refuerzo positivo que con el castigo. Simplemente eso genera un cambio crucial en la evolución de los pacientes. Son pacientes que por su conducta empiezan a estar en un bucle del castigo y castigo y castigo y castigo. Y estos están castigados porque no cumplen los castigos, con lo cual romper esa dinámica acaba siendo algo muy complicado. Bueno, simplemente reconducir esa dinámica para, en lugar de estar con el refuerzo negativo constante ante cualquier transgresión, enfocar más a los padres en el refuerzo positivo de las conductas adecuadas del paciente. Simplemente eso, evidentemente hay que hacer muchas cosas, pero simplemente eso ya condiciona un cambio importante en la evolución. La cuestión muchas veces está aquí, es decir, está en sitios agradables, fantásticos, donde realmente lo vemos, estamos a gusto, nos apetecería ir, pero el problema fundamental es que no siempre los riesgos están visibles a primera vista. ¿Y esto por qué no va? Ahora. No sé si lo veis arriba, pero aquí lo vais a ver mucho mejor. Vale. Es decir, a veces los riesgos no están visibles a primera vista y caemos en una especie de buenismo, ¿no? Donde en esa pradera fantástica pues nos podíamos haber puesto a hacer un picnic y hacernos unas chuletitas. Probablemente hubiera acabado mal ese picnic con chuletas. Es decir, que realmente
quizás la alegoría que quiero plantear es que los riesgos no siempre están visibles, aunque estén. Y hay que tenerlo en cuenta. Permitidme unas conclusiones fáciles para terminar, y es que, si bien el principio de conservación de la energía, esto de que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, también aplica en el trastorno por déficit de atención. Es decir, el trastorno por déficit de atención debuta necesariamente en la etapa preescolar, en la infancia del niño, lo cual no significa necesariamente que le genere problemas, disfunciones. El niño, hasta que no aumente la exigencia escolar, a lo mejor va avanzando y, bueno, hay muchas veces que el salto de primaria a secundaria suele ser un hito importante que condiciona muchos descuadres funcionales en muchos chavales, muchos pacientes. Pero si buscamos, inquieto siempre, inatento, le costaba sostener la atención, pero bueno, hemos ido buscando el entorno familiar, el colegio, el pobre chaval con sobreesfuerzo, al final ha ido, entre comillas, compensando sus dificultades. Pero el principio de energía se mantiene. El TDAH existe, lo que pasa es que hay que buscarlo y hay que saber que la expresión de un niño de 4, 5, 6 años no va a ser la misma de que un 16, 17, 18 años. Evidentemente cambia la expresión de los síntomas. Claramente lo peor es no hacer nada. Esta situación de decir, no, esto madurará. Hablamos de niños, no hablamos de manzanas. No las podemos poner al sol para que maduren. Es decir, tenemos que pensar cuál es el riesgo, medirlo y tomar decisiones. A lo mejor, una vez que hemos tomado la decisión, la intervención a hacer es simplemente observar la evolución, pero ya es hacer algo. Y otras veces, pues hay que entrar con toda la artillería para compensar ciertas dificultades que están empezando a poner en riesgo la maduración y evolución del paciente. Hay que fijarse objetivos a corto plazo. Hay que resolver cosas que están ocurriendo de manera inmediata. De hecho, cuando el paciente viene a la consulta es porque ya están pasando cosas. Y eso hay que resolverlo. Pero no solo ahí. Tenemos que pensar también en el medio y en el largo plazo. Es decir, a veces hacemos acciones, trabajamos ciertas cuestiones con los pacientes que dicen, es que esto no está condicionando el problema ahora, pero se lo va a condicionar a medio plazo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo el TDAH no es una tragedia, no es un problema, no es nada grave de una manera que ponga en riesgo la vida del sujeto, por decirlo de alguna manera, en el contexto de la gravedad. Lo que pasa es que sí es un riesgo sobreañadido a una infancia ya de por sí compleja. La dinámica actual ya es difícil, el sistema escolar no es quizás el más adecuado tal cual está planteado para este tipo de pacientes, para este tipo de chavales que requieren algún tipo de ayuda específica. Pero bueno, se puede tratar, tenemos recursos para hacerlo, manejándolo con tiempo y con constancia, el pronóstico de estos pacientes, en su inmensa mayoría, es perfecto, es bueno, es normal, es situarlo en su escenario evolutivo en función de sus condicionantes y características, como si no hubiera tenido un trastorno por déficit de atención, e incluso un poco más allá. Muchas veces el trastorno por déficit de atención, bien conducido, sitúa en una variable de mejor adaptación a medio y largo plazo. Pacientes con los que hemos trabajado y que han evolucionado bien y que han llegado a la universidad y que han completado sus carreras universitarias con éxito, añaden unas variables cualitativas a la hora de trabajar que el resto de sus compañeros no tienen. ¿Cuáles fundamentalmente? Para la mayoría de nosotros somos capaces de coger la atención y seguir una única trayectoria. Nos concentramos en algo y llevamos adelante el proyecto. Estos pacientes a lo largo de su vida han tenido que ir buscando estrategias. Les ha costado sostener la atención, lo que han ido es que saltando de una tarea a otra, combinando muchas veces contenidos asociativos, combinando muchas veces tareas de manera paralela, con lo cual les permite, cuando tienen que desarrollarse en un escenario laboral, pues esa variable diferente, ser capaces de gestionar simultáneamente varios proyectos y hacerlo con éxito. Es decir, que lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad. Transformar las crisis en oportunidades creo que es una de las obligaciones, por decirlo de alguna manera, de todos los psiquiatras y los profesionales de la salud mental que nos acercamos a los pacientes y los niños con trastorno por déficit de atención. Muchas gracias.